apreciados participantes. Les habla su facilitadora, Lidia González, y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema de modelos de redes, que corresponde a la unidad curricular Investigación de Operaciones. Los problemas de redes surgen en una gran variedad de situaciones, como por ejemplo redes de transporte, eléctricas, de comunicaciones, y que predominan en nuestra vida cotidiana. La representación de redes se utiliza ampliamente en áreas tan diversas como producción, distribución, planeación de proyectos, lo que es localización de instalaciones, administración de recursos, planeación financiera, como por nombrar algunos ejemplos. Bien, de hecho, una representación de redes proporciona un gran panorama general, tan poderoso y que nos puede ayudar conceptualmente para visualizar las relaciones de un componente de un sistema directamente, sea por áreas científicas, sociales y económicas. Directamente, lo que es el modelo de red. Una red puede estar conformada por muchos tramos, los cuales están separados por nodos. Y cada nodo debe tener una representación, en este caso, su respectiva interfaz. Cuando la red cambia de dirección en un punto que no esté conectado a una locación, se habla de puntos de quiebre. Una red consiste en un conjunto de puntos y un conjunto de líneas que unen ciertos pares de puntos. Los puntos se llaman nodos o vértices, las líneas se llaman arcos o ligaduras, aristas o ramas. Y esto lo dice es Frederick. Las redes son rutas invisibles sobre las cuales se va a mover, sea recursos o entidades. Para que una red cumpla con esta función, debe estar unida por locaciones o interfaz. Entonces, entre las redes más sobresalientes hay 5 tipos importantes de problemas de redes y algunas ideas básicas sobre cómo resolverlos sin profundizar en los aspectos de estructuras de bases de datos tan vitales para la aplicación exitosa en los problemas de gran escala. Estos tipos de problemas son el problema de la ruta más corta, el problema del árbol de mínima expansión. Está el problema de flujo máximo, que tiene una estructura específica que surge con frecuencia en la práctica, el problema de flujo de costo mínimo y el método CPE. La aparición de algunos algoritmos, porque prácticamente todo esto son algoritmos, ha tenido un gran impacto, y las ideas en las ciencias de la computación acerca de estructura de datos y manipulación eficiente de los mismos. Eh, Se dispone de diferentes algoritmos y paquetes de computadoras que inclusive nos permiten, dependiendo de los software que se diseñen, pues nos permite con una facilidad más para poder resolver este tipo de problemas. ¿Ok? Entre los términos o terminología de red, tenemos lo que es red, conjunto de puntos y líneas que unen ciertos pares de puntos, los famosos nodos, puntos o vértices, los arcos, que serían líneas, ligaduras, aristas o ramas, que etiquetan para dar nombre a los nodos en sus puntos terminales. Arco dirigido, si el flujo a través del arco le permite solo una dirección, o puede indicar agregando la cabeza de flecha al final de la línea que representa el arco. Y el arco no dirigido, si el flujo a través de un arco se permite en ambas direcciones. Tenemos lo que es red dirigida, que tiene solo arcos dirigidos. Tenemos lo que es no dirigida, todos sus arcos no son dirigidos. La famosa trayectoria, sucesión de arcos distintos que conectan nodos. El ciclo, que en este caso sería la trayectoria que comienza y termina en el mismo nodo. La red que conecta, que sería la red en la que cada par de nodos está conectado. Y, por supuesto, directamente lo que corresponde a la red conexa, algún subconjunto de n nodos,
que no contiene ciclos no dirigidos. También está lo que se denomina el árbol de expansión, reconeza para N nodos que contienen ciclos no dirigidos. Tenemos otro tipo de conceptos o terminología en redes, que es la capacidad del arco, que es la cantidad máxima del flujo, quizás infinito, que puede circular en un arco dirigido. Está el nodo fuente, nodo origen, que tiene la propiedad de que el flujo que sale del nodo exceda al flujo que entra en el nodo, ¿verdad? Está el nodo de demanda, que es el destino donde el flujo que llega excede al que sale de él, y el nodo de transbordo, que es el intermedio, que satisface la conversación directamente entre un flujo y otro flujo, y esto es, el flujo que entra es igual al flujo que sale. Tenemos lo que son las redes de PERS, que es el sistema probabilístico, es la técnica de evaluación y revisión de programas. Es un instrumento diseñado especialmente para planificar, programar, controlar los diferentes recursos que se disponen. Es una herramienta que se utiliza en escenarios de gestión de proyectos. Los diagramas PER son útiles para seguir el tiempo y los recursos necesarios para completar un objetivo, dependiendo del objetivo que se trace, en este caso la organización, así como para mantener en perspectiva la secuencia correcta de todas las tareas. Aunque es menos común que el diagrama de Gantt, que se encuentra en la mayoría, se encuentra por lo general diferentes software que me permiten diseñar de una u otra forma estos diagramas PERS, y son eficientes en la contabilidad de la incertidumbre de cualquier proyecto, específicamente la incertidumbre en cuanto a tiempos, plazos, directamente que se vaya a ejecutar cualquier tipo de proyecto. Entonces, esto por lo general siempre se toman en cuenta los tiempos, y en función de eso es lo que se ejecuta directamente para poder pues, tener el conocimiento prácticamente de la estructura básica de estos tipos de diagramas. Por supuesto, es para gestionar todo tipo de proyectos. El diagrama de red de Peirce de flechas representa la interdependencia y relaciones de precedencia entre las actividades del proyecto. Cada actividad se representa mediante una flecha llamada arco o rango, y la punta indica el sentido de avance del proyecto. En este caso, la relación de precedencia entre las actividades se especifica utilizando diferentes tipos de eventos. Bien, un evento representa un punto en el tiempo y significa la terminación de alguna de las actividades y comienzo de nuevo, que todo va a depender de cómo se tracen esas líneas y dependiendo de los objetivos propiamente de ese proyecto. Los puntos iniciales y finales de una actividad, por consiguiente, están descritos por dos eventos generalmente conocidos como el evento de inicio y el evento término. Siempre las actividades que originan un cierto evento no pueden comenzar hasta que las actividades se concluyan del mismo evento. Y todo va a depender de las diferentes reglas o puntos que nosotros vamos a realizar. Entonces, tenemos entre las reglas para construir un diagrama de Peirce, tenemos que identificar, número uno, identificar a los nodos o eventos con números enteros positivos, empezando desde 1, mientras que las tareas o actividades se identificarán con letras del abecedario, sea de la A a la Z, o combinadas, si es necesario. Bien, entonces como vemos aquí, estamos observando cómo es el nodo inicial al nodo final y las diferentes tareas expresadas en letras mayúsculas. Bien. Otra regla es que las flechas que representan a las actividades no tienen magnitud ni sentido vectorial, es decir, que cada una de estas actividades de poca duración puede ser representada por una flecha más larga que una actividad de mayor duración con la anterior o viceversa. Entonces,
cada flecha o dentro de cada flecha se va a establecer los tiempos como tal. Se ha expresado días, meses, horas, bien, dependiendo del proyecto como tal. Tenemos entonces una tercera que es toda actividad del proyecto, ¿verdad? Deberá iniciar y finalizar en dos eventos distintos. Un evento puede indicar el inicio de una o varias actividades, así como también puede indicar la finalización de una o varias actividades. Entonces, aquí como vemos, tenemos el nodo, ¿verdad? Va hacia diferentes actividades o del inicio hacia una actividad. Y esto indica tanto el nodo inicial como el nodo final. Bien. Los nodos en lo posible se enumeran de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bien, como lo podemos expresar aquí, en este gráfico. Ningún evento posterior puede regresar a un evento anterior. Entonces hay que tener mucho cuidado que esto no se puede cometer. ¿Ok? Eh, tenemos lo que es, en algunos casos es necesario la utilización de actividades ficticias, las mismas que son utilizadas cuando dos o más actividades inician y terminan en un mismo nodo inicial y final. Entonces, tenemos aquí que todo requiere un tiempo de preparación que se utiliza en la obtención de documentos, conversaciones preliminares, recopilación de antecedentes antes del proyecto. Entonces, es muy importante como diseñar una especie de esquema, como lo observamos aquí, donde se indique la actividad del proyecto, la descripción, el precedente y el tiempo. Entonces, iniciamos con un ejemplo, en este caso el ejemplo número 1, las actividades que inician en la red de PERT. Entonces, tenemos que son aquellas que están en el guión de la columna del predecesor. En este caso se inicia ABC, son las actividades que llegan del nodo, que llegan al nodo final. Son aquellas que aparecen en la columna predecesor. En este caso, las que finalizan son D, E y F. Para que la actividad D debe haber finalizado C. Y para la A, en este caso sale E. Y de B sale E. Entonces, como lo que podemos observar aquí, del 1, ¿sí? Al 2, ¿verdad? Entonces, la actividad A, la actividad B y la actividad C. Entonces, este es el esquema como tal, ¿verdad? En este caso, las actividades inician, ¿verdad? Y por donde deben de pasar. Entonces, es muy importante tener en cuenta tanto la actividad como, en este caso, qué es lo que me está expresando. ¿Bien? Entonces, un ejemplo 2 tenemos aquí, actividades y de la A a la F y las precedentes. Entonces, se forma una actividad ficticia. ¿Por qué? Porque no pueden ir dos actividades al mismo nodo inicial o final. Entonces, en esto lo podemos observar aquí. Entonces, aquí vemos otro esquema como tal que me indica, ¿verdad? Que, a ver, de 1 a 3, ¿verdad? Pero entonces, de 1 a 2 y la ficticia en este caso es A'. ¿Bien? Entonces, y de así sucesivamente vamos elaborando cada una de las actividades, tanto del inicio al final, pasadas por un nodo. ¿Bien? Entonces, tenemos directamente lo que es un ejemplo 3. Entonces, aquí las actividades van desde la A hasta la J. ¿Sí? Y empiezo a construir, ya en este caso sería otro tipo de esquema. Y como lo podemos observar aquí, entonces aquí decimos que de 2 a 5 pasa D, pero en este caso también de 2 a 5 pasa C, ¿verdad?
pero no podemos hacer dos flechas que salen, dos flechas que llegan. ¿Por qué? Porque ahí es donde decimos que se debe formar una actividad ficticia, porque no pueden ir dos actividades del mismo nodo inicial al mismo nodo final. Entonces, aquí, en este caso, se presenta la misma situación. Las redes PER, cálculos de tiempo, es el tiempo que se tarda en desarrollar una actividad. El método PERS considera tres estimaciones de tiempo, sea el optimista, el medio y el pesimista. El optimista es el tiempo en el que se desarrolla una actividad en las mejores condiciones posibles, es decir, es el tiempo mínimo de ejecución de una actividad, si no sugiere ningún contratiempo. El de media toma desarrollar una actividad en condiciones normales, es decir, cuando el tiempo de ejecución no sufre ningún tipo de circunstancias, tanto positivas como negativas. Y el pesimista es el tiempo en que se desarrolla una actividad en condiciones adversas, es decir, el tiempo máximo en que podría ejecutarse la actividad en dichas circunstancias desfavorables. Entonces, aquí tenemos lo que es el tiempo esperado para una actividad y se expresa en TE. Es el tiempo calculado usando promedio ponderado o la media aritmética. Entonces, aquí tenemos lo que es la desviación estándar, ¿verdad? Y representa la probabilidad de retraso o adelanto en promedio y viene dado por la siguiente forma. Bueno, pues son formulitas que ya eh, es como tomarlas en cuenta, ¿no? Lo mismo la varianza, es el cuadrado de la desviación estándar y la define como media de las diferencias con la media elevado al cuadrado. ¿Bien? Y la probabilidad de concluir un proyecto viene dada por la siguiente forma, donde Z viene a ser la variable Z normalizada de la distribución normal con media y varianza 0,1. Esta X, que es la duración solicitada para terminar el proyecto, y esta U, que es la duración estimada y calculada del proyecto para hacer CPM. Bien, ¿qué es el método CPM? Es determinístico y equivale a las siglas en inglés que significa método de la ruta crítica. Es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control de proyectos. El objetivo principal es determinar los tiempos de un proyecto, entendiendo este como una secuencia de actividades muy relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. En este sentido, el principal supuesto CPM es que las actividades directamente y sus tiempos de duración son conocidos. No existe ningún tipo de incertidumbre. Este supuesto simplificador hace que este tipo de metodología sea fácil al utilizar y, por supuesto, cuando se vaya a establecer el tiempo de duración como tal del proyecto. Existen varias etapas, ¿sí? Para utilizar el método CPM o ruta CRIE se necesita conocer los siguientes pasos o etapas. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales, establecer relaciones entre las actividades, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguirse después, dibujar directamente el diagrama conectado, en este caso las diferentes actividades en base a las relaciones de precedencia, definir los diferentes costos y tiempo estimado para cada actividad, identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará la duración propiamente del proyecto. En este caso sería como lo que se denomina la ruta crítica. Y utilizar el diagrama para ayudar a la planeación, supervisión y control propiamente del proyecto. Entonces, nosotros tenemos aquí, por simplicidad,
Tenemos aquí cómo facilitar la representación de cada actividad. Frecuentemente se utiliza la siguiente notación. Entonces, el nodo se enumera se viene a enumerar o el evento de manera secuencial. CT es el tiempo más cercano, este es TL, el tiempo más lejano, y el tiempo de espera, o el tiempo esperado. Entonces, aquí tenemos el tiempo más cercano de las actividades, representa el tiempo mínimo para que comience un acontecimiento o el más pronto en que pueda suceder un hecho. El tiempo más pronto del nodo inicial es 0, mientras que para el resto de los nodos se calcula siguiendo los siguientes pasos. Entonces tenemos, se debe seleccionar todas las actividades que llegan al nodo final. Para cada actividad que entra, en este caso nodo final, se suma la duración de las actividades y el TC de su nodo inicial. Y debe seleccionarse el TC de mayor duración que hay. Entonces, para calcular el tiempo más cercano de varias actividades que ingresen, se sumen y se selecciona. Entonces pongo que dependiendo de la actividad, 4 más 2 igual a 6, ¿verdad? Y 2 más 7 sería 9. Entonces, en este caso sería el más cercano, ¿no? Entonces, aquí tenemos, para calcular el tiempo más cercano de varias actividades, se ingresan a un nodo y se suman y se seleccionan. Entonces, como lo podemos observar aquí. Entonces, 4, ¿verdad? 4 más 2 sería 6. Y en este caso, 2 que llevamos aquí, más 7 sería 9. ¿Bien? En este caso se seleccionaría el de mayor. Tenemos el tiempo más lejano de la actividad propiamente y representa el que más tarda, representa el tiempo más tarde en el que pueda darse un acontecimiento o un evento sin afectar la planificación del proyecto. El nodo final del proyecto tiene el mismo tiempo, TC igual a TL. Entonces, se pueden considerar todas las actividades que salen del mismo nodo, se debe restar al DL del nodo final la duración de cada actividad y se debe seleccionar el DL de menor duración que en este caso se haya obtenido. Es muy importante y lo vemos aquí en la representación, cómo se van calculando cada uno de los tiempos. Entonces, para calcular el tiempo más lejano de varias actividades que salgan de un nodo, se resta y se selecciona el mínimo. Entonces, de estas tres, sería, en este caso, el menor sería 3. Tenemos lo que es también, y dentro de los ejemplos está la holgura. Es el tiempo máximo que pueda retrasar el comienzo de una actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura del evento es la diferencia entre el tiempo más lejano menos el tiempo más cercano de un evento. Entonces está expresada con esa formulita. Tenemos también las holguras de actividades, se define como la flexibilidad de realización de cierta actividad, cuando una actividad puede iniciar lo más pronto posible o concluir lo más cercano posible. Tenemos también la ruta crítica, que ya lo dijimos anteriormente, es el camino o ruta compuesta por las actividades críticas del proyecto. Un camino crítico es una serie de actividades sucesivas conectadas que conduce el principio del proyecto al final del mismo. En este caso, en toda red PERS, habrá por lo menos siempre una ruta crítica. ¿Bien? Y iniciamos con este ejemplo. Entonces, en este ejemplo tenemos, se desea construir una casa, para ello se desarrollarán las siguientes actividades, en donde se pide calcular lo siguiente: duración de cada actividad, desviación típica de cada actividad, la red del proyecto, el tiempo más cercano y el tiempo más lejano, las diferentes holguras que puedan haber entre una actividad y otra actividad, la ruta crítica, el tiempo de determinación del proyecto y la probabilidad
en que el proyecto se termine en el tiempo de 20 días aproximadamente. Entonces aquí tenemos el cuadrito que nos da con toda la información. Bien, tenemos aquí entonces calcular la duración, en este caso duración de cada actividad, la tenemos aquí y aquí la calculamos. Bien, calculamos la desviación estándar y aquí calculamos la varianza. Entonces aquí tenemos la red, ¿ves? Entonces, dependiendo estamos viendo que prácticamente con estas actividades que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y qué procede? Y esto, vemos que la actividad del nodo, la actividad C, ¿verdad? Va a, y lo mismo de B, va, entonces, plomería y electricidad y techos salen de varios nodos, pero regresa al mismo nodo, ¿ok? Entonces, ahí es cómo se representa de la siguiente manera. Por supuesto, aquí es muy importante con ya las formulitas planteadas anteriormente y el paso a paso, entonces aquí se van pues colocando los tiempos más cercanos, el nodo inmediato, ¿bien? Y se va construyendo aquí el tiempo también más lejano, ¿verdad? Este, tenemos aquí con cada uno, por ejemplo, de qué nodo a qué nodo va cada actividad. Entonces es muy importante pues tener este tipo de tablas, construir este tipo de tablas, donde me indique el tiempo lejano, el tiempo cercano, ¿verdad? Este tiempo de actividad y las holguras. Entonces aquí, como vemos, estamos calculando las holguras que tienen cada una, ¿sí? De las actividades. Al final, sabemos que la ruta crítica es A, B, D, E y F. Entonces, aquí para seleccionar las actividades que conforman la ruta crítica, nos fijamos en los nodos donde las holguras sean iguales a cero. Entonces, nosotros creo que las holguras las hallamos aquí. Entonces, está la A, la B, la D, la E y la F. C', que es la ficticia, y C, por supuesto, no las tomamos en cuenta como ruta crítica. En algunas redes puede haber más de una ruta crítica. Y la ruta crítica en la práctica no se toma en cuenta para las actividades ficticias. Entonces, siempre se va este, a, o sea, en este caso no se incluyen las actividades ficticias como tal. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? El tiempo de terminación del proyecto es 18,34 días, ¿sí? La probabilidad del proyecto que termine en 20 días, entonces ahí al hacer la sustitución correspondiente de la fórmula, vemos que dio una desviación típica de 0,83. ¿Qué me quiere decir ese valor? En este caso, la desviación típica se recomienda calcular con la varianza y luego sacar la raíz de la desviación típica. Con dicho valor calculado, nos vamos a la tabla de la distribución normal y observamos que Z es igual a 0,83 y nos da un valor de probabilidad P 0,7967. Entonces, la probabilidad de que termine el proyecto en 20 días es de 79,67%. Es probable que termine en 20 días. Entonces, aquí, por supuesto, acuérdese que esto ya sería utilizando las tablas correspondientes de distribución normal para yo poder calcular este valor cero, ¿bien? O esa probabilidad. Bueno, eh, no se conectó nadie. Estaré pendiente por mensajería interna o mensajería o en el foro de dudas con respecto a inquietudes que se les presente
¿verdad? Con modelo de redes. Allí en la plataforma ya está ubicado el material que corresponde directamente para la próxima evaluación que arranca a partir del lunes 25 del mes de marzo. Bien, bueno, esto es todo. Estaré atenta a cualquier duda. Gracias por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad.